El derecho legal sobre la oración. Es un tema muy interesante porque nos ayuda a entender cuán necesario es nosotros saber que tenemos una legalidad delante de Dios a través de nuestra voz, a través de nuestra adoración, del cántico. Son los derechos legales. Está establecido que cuando nosotros levantamos nuestra voz, oramos, clamamos, creemos en Él, siempre Dios irá a hacer algo. Solo tenemos que creer. Ahí aplica la palabra en Juan 5:5. Ya había, dice allí un hombre que allí hace 38 años que estaba enfermo. Era bastante tiempo. No podía llegar al pozo, no podía sanarse porque llegaban otros antes que él. Pero algo muy interesante sucede porque dice que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Este es uno de los milagros extraordinarios que Jesús hace. El levantarse, decir levanta tu lecho y anda. Muchas veces, mire qué interesante ahí, porque el Señor le habló, le dijo: toma tu cama, tu lecho y anda. O sea, tómatelo y camina con Él y anda con Él y cuenta la victoria. Hay cosas que nosotros tenemos que caminar con el lecho. Está profundo. Muchas veces nosotros decimos: Señor, quítame lo que estoy viviendo, quítame la dificultad, quítame el problema, la angustia, la necesidad, quítame de lo que estoy viviendo, ayúdame, Señor, a avanzar, a crecer, quita toda anomalía, quita todo lo que pueda estar sucediendo en mi vida, en mi ser. Y muchas veces hay cosas que Dios permite por derecho legal o por circunstancias que Dios quiere bendecirnos. Entonces hay áreas el cual Dios sí va a permitir para que nosotros podamos ir creciendo. Entonces, ¿qué significa tomar el lecho? Tener el testimonio de un Dios vivo. Porque el Jesús no le dijo: levántate, deja tu lecho, tira tu lecho y anda. Le dijo: toma tu lecho. O sea, llévatelo contigo, diciendo: este va a ser testimonio de que estás caminando. El lecho que tú tomes y que te hables va a ser testimonio de que soy un Dios sanador. Muchas veces nosotros no queremos andar con el lecho, queremos botar el lecho, queremos no acordarnos porque es el dolor, porque es la tragedia, porque es la desesperación, porque es lo que nos causó daño, es lo que nos marcó. Pero aún así el Señor dice, no estoy diciendo que lleve el pecado, que lleve la carga, no, estoy hablando del testimonio. Hay cosas que tenemos que vivirle y andar con el testimonio. Entonces Dios quiere que tomemos el lecho y que caminemos, que va a ser testimonio de una sanidad en medio de nosotros, y creer firmemente en que la gracia y el amor de nuestro Señor se moverán en medio de nosotros. Y viene aquí la voz de Jesús, porque es la voz la que activa una sanidad. Porque la voz de Jesús estaba codificada en el cielo y su voz estaba reconocida. Aquí hemos mencionado muchos aspectos muy impresionantes. Cada vez entonces que nosotros escuchemos una voz reconocida en el cielo y que creamos a la autoridad, entonces Dios se va moviendo, Dios se va glorificando. Solo tenemos que creer una voz. Tenemos que creer a esa voz de que Dios, el cual siempre Dios nos está diciendo: levántate, toma tu lecho y camina y anda. Muchas veces nosotros somos sanos, pero no caminamos. Somos sanos, pero no entramos al templo. Somos sanos, pero no contamos cuán grandes cosas hace el Señor. O con el tiempo muchos se olvidan. Se han olvidado de un Dios sanador. Y creo que muchos hemos tenido tantos milagros del Señor en problemas, en situaciones, en áreas emocionales, y al final en lo que más pensábamos que no íbamos a salir, aquí estamos. Porque Dios nos ha sostenido bajo su mano poderosa y misericordiosa.
Entonces, qué bueno aprender de que siempre el Señor quiere hablarnos a través de la palabra, pero que podamos vivirla, que podamos nosotros creer y entender que sí, el Señor en su misericordia nos quiere redimir, nos quiere sanar, nos quiere salvar, para que así podamos confiar plenamente en el Señor. Entonces había una voz autorizada de parte de Jesús, el cual habló anteriormente: sé sano, sé salvo, levántate, toma tu cruz y sígueme, levántate, toma tu lecho y anda. Muchos textos iguales que hablan de lo mismo, del creer en el Señor. Solo necesitamos entonces escuchar su voz. Lucas 4:35, pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo: cállate y sal de él. Se fijan la autoridad que él tenía. No hacía esas grandes oraciones. A veces la gente piensa que está una hora. Eso háganlo en el cuarto secreto. En el cuarto secreto. Pero grupal es otro tema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo orar en el cuarto secreto que lo grupal. Grupal hay otras personas, hay otros que tienen que orar por prudencia. Hay muchas cosas que se tienen que analizar cuando se hacen intercesiones o oraciones, porque no es, si la bendición no va a caer que esté una hora en grupal. No, que se sepa hacer. Ahí aplica hacer con entendimiento. ¿Cuándo se hace que tú puedas estar 2 o 3 horas donde nadie te ve? En el cuarto secreto. Ahí tienes todo el tiempo de gritar, de orar, de estar la hora que tú quieras, pero a veces nosotros oramos más tiempo para aparentar a los demás que estamos bien, para aparentar que estamos excelente espiritual, para aparentar que somos espirituales, para aparentar que somos de oración, que somos guerreros, pero al final es solo una apariencia, porque no hay poder, no hay milagro, y lo importante es que Dios nos conoce. Entonces, delante del Señor no aparentemos lo que no somos. Seamos genuinos, seamos transparentes. Dios se mueve a medida que nosotros creamos a Él, pero sin apariencia. Solo confiar en Él y creer de que Dios lo puede hacer. Entonces, a través de la oración hay una voz que se escucha. Jesús en Lucas 4:35 dice que reprendió al espíritu mundo, le habló. Entonces nosotros en el mundo espiritual también podemos orar y también podemos callar las obras del enemigo. Pero para eso se necesita una convicción, una seguridad de que Dios lo puede hacer. Y cuando Dios lo puede hacer, ahí donde podemos decir: gracias, Señor, porque tu mano poderosa, misericordiosa, me sostiene. Y Jesús aquí claramente le dijo: cállate y sal de él. Jesús siempre usando la autoridad, usando el poder, usando la palabra, usando la gracia y misericordia que Él tiene para poder que podamos bendecirle y que cada día podamos siempre ir buscando el rostro del Señor mediante su gracia y su misericordia. Eso nos ayuda mucho a poder entender cuán necesario es aferrarnos al Señor con todo el corazón y creer que todo espíritu se aquieta. Juan 11:43 tenemos una linda historia donde Jesús, después de 4 días que había vuelto, dice, había dicho esto como clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Qué importante entonces es la acción y la declaración. La acción de creer en el Señor, de confiar en Él, y ahí donde Dios se mueve. Por eso que hay cosas que nosotros tenemos que desatar. No todo lo puede hacer Dios. Dios sí tiene el poder, pero hay cosas que nosotros tenemos que desatar al mundo espiritual. Una, aquí dice claramente en que habiendo él estado atado, había muerto, salió atado de pies y manos, con sus vendas y el rostro del sudario. Jesús le dijo: desatadle. En término espiritual, en un término emocional, de sanidad,
Y muchas veces nosotros vamos a necesitar que nos quiten las ataduras de amargura, de dolor, las ataduras del mal día que se tuvo, ataduras de emociones, cansancio, estrés. Pero mire qué importante, si el reino de Dios se manifiesta en nosotros, entonces solamente creamos, confiemos plenamente en el Señor y Él lo hará. Solo se necesita una voz de autoridad. Para todo espíritu, una voz de autoridad. Lucas 8:31, los demonios dice, y le rogaban que no los mandase al abismo. Y había un hato de cerdos, de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron los dejase entrar en ellos. Y se les permitió. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. O sea, se ahogaron los cerdos. Un hato que son 2000 cerdos. Cuán interesante es saber de que el esperar en el Señor significa confiar plenamente y creer que su misericordia y su fidelidad y su amor nos van a hacer vivir confiado y andar creyendo en el Señor. Esto es importante porque nos ayuda mucho a poder saber de que en Cristo sí podemos tener una solución, sí podemos orar, confiar plenamente en su misericordia, orar creyendo de que Dios puede hacer ese milagro y si confiamos Dios lo puede hacer. Solo creamos a Dios, confiemos plenamente y lo mejor para poder recibir esos milagros es la adoración. Máximo poder de guerra espiritual, la adoración. Hay que clamar, hay que orar, hay que bendecir su nombre y cada día vamos a ir viendo resultados a medida que más nos acerquemos a Él, pero con la adoración. Adore, siempre adore, adore en el momento difícil, en que a veces no entiende lo que está sucediendo, solo adore y Dios ahí va a revelarnos, va a darnos de su gracia y vamos a poder saber de que en el Señor todo hay un control y siempre vamos a poder saber que en Él el Señor nos va a renovar nuestra fuerza. Hoy hablamos sobre los derechos de la oración.